persona cantante. Ahora. A ver, ¿dónde es? ¿Las orejas para adelante? Andrés me va a despeinar. Y más o menos bien voy a quedar despeinada. Bueno. Señor les bendiga. Aquí. Ay. Bien. Entonces sí estaba encendido. Sí lo tenía bien. Gracias a Dios por estar aquí. Un poquito más de volumen. Por ahí me decían que no iba a poder hablar como hablo yo, que porque está muy bajito el tono, pero el Señor es el que va a hablar, no va a hablar yo. ¿O no? Y decía yo en comentarios que me pusieran a Javier para hablar un poco delante, para hablar un poquito más fuerte. Pero bueno, nuevamente saludarles, como decía el pastor Andrés, alegrarme y alegrarnos todos los que estamos aquí arriba, que ustedes sigan fieles, están cada 8 días aquí. Gracias por eso, gracias a Dios por esa misericordia. Y agradecer al medio que tenemos. Para mí es grato saber que Karen está escuchando, que Lina puede estar escuchando, que mucha gente puede estar viéndonos. En esta iglesia. Gracias por eso. Y quiero que nos pongamos de pie, quiero que oremos por la palabra, que sea el Señor de todo, de estos micrófonos, de los aires, del tiempo. Padre, una vez más, agradecerte por darme la oportunidad, por estar aquí, por ser el canal que tú quieres, por que yo caiga, Señor, que yo venga para que tú crezcas, para que seas utilizando, para que seas hablando a través de mí. Tú conoces, Dios, cómo estamos, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestro corazón. Que seas tu propicio a cada necesidad y que así como has hablado a mi vida, hables a cada uno y conforme a tu voluntad obres y hagas en el tiempo y en el nombre de la palabra. Gracias por contar contigo, gracias por estar aquí, gracias por tomar control, Señor, de mi mente, de mis emociones, gracias por ser tan bueno, gracias por el pasaje que tengo yo lo leyeron en el inicio, en la apertura. Es un solo versículo y es Filipenses 2:13. ¿Se escucha? No se escucha. Ojo el de mano. ¿Vieron? Despeinaron. Y ahora ¿sí? Ahora esta soy yo. Esta sí soy. No, así. Esta sí soy yo. Filipenses 2:13, nuevamente. Si lo tienen, dice, yo lo tengo. Ustedes lo pueden copiar y luego lo buscan.
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Desde el inicio estamos hablando de la voluntad. Gracias a Dios porque Él hace, Él es el que lo pone, porque en nuestras fuerzas no seríamos capaces. Gracias porque Él pone ese querer como el hacer. Pero un comentario más o menos. ¿Creen que la voluntad de Dios es perfecta para cada una de nuestras vidas? Él quiere que hagamos su voluntad. Él quiere que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, por su palabra. Esa es y forma parte de la voluntad del Señor. Pero yo, porque primero me habla a mí, yo como creada por Él y que Él me da la libertad, yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo escoger esto tan bueno y tan bonito que tiene para mí, o lo puedo desechar, porque Él me ha dado la libertad, que a veces abusamos de esta libertad, a veces la volvemos libertinaje, pero Dios nuevamente es el que pone ese querer como el hacer. Gracias por eso. Dios es un caballero, no nos obliga, nuevamente nos pone la libertad. Cada uno sabrá qué escoge. Cada uno sabrá qué decisión, si es buena o si es mala. ¿Cómo podemos lograr ser obedientes a la voluntad del Señor? Para poder lograr esta voluntad, tiene que estar Cristo en mi vida. Tiene que ser el centro de mi vida. ¿Tenemos a Cristo como ese centro? Lo dudamos. Todavía no le he dado ese lugar. Todavía no es el cimiento de mi vida. Todavía lo pienso. Todavía creo que no, que debo tener yo el control. ¿Qué dice Juan 15:5? El primer versículo que nos aprendemos cuando estamos estudiando el discipulado. Y algunos ni lo han estudiado y lo saben. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Él es la vid, Él es la vida. Tenemos que estar cogidos a Él. Si nos separamos y cada uno de nosotros es una ramita, cada uno de nosotros es un pámpano, y si vamos caminando solos por donde yo quiero, porque mi libertad, mi decisión es así, ¿dónde quedo? Me voy a secar. Miren los calores que hay. Si no estoy cogido a esa vid, regándome en esa vid, cogiendo vida de esa vid, me voy a secar. Se va a quedar mi vida muerta. Quiero que comparemos mi vida con una casa. Yo sé que las mujeres soñamos mucho con una casa. Desde niñas jugamos a la casita. Y es la forma como podemos traerlo más a la memoria, cuando ponemos y comparamos y hacemos que sea más fácil de recordar. ¿Cómo quiero yo mi casa? Cada uno de ustedes, ¿cómo quiere su casa? Yo les voy a decir más o menos cómo cada uno lo queremos. Lo primero que hacemos es buscar un buen lugar, el mejor lugar, las mejores vistas, un buen terreno, que sea luminosa, aireada, que sea grande,
que tenga muchas habitaciones. ¿Sí o no? Así la queremos, aunque hay que limpiar, pero así nos gusta, bonita, grande. Escogemos lo mejor, queremos lo mejor. Esa es la casa, el sueño. Pero ¿y mi vida? ¿Qué cimiento tiene? ¿Cuál es el cimiento que pongo? Si estoy poniendo esa vid, ese Cristo que da la vida, ese Cristo que es la vid, que es el que me sustenta. Tranquila. Ese Cristo, el que está ahí, el que dice que separada de Él nada puedo ser, no puedo hacer nada. El que en ese mismo versículo dice quién es Él, pero también la consecuencia si me separo de Él, que me voy, que no voy a tener nada, que sin Él no puedo nada. Eso tiene que quedarnos claro, que Jesús sea mi centro, que Jesús esté puesto como prioridad en mi vida. Si Dios no es el centro de mi vida, ¿quién está en el centro? ¿A quién tenemos en ese centro? Cada uno sabe a quién tiene. Nos tenemos a nosotros mismos. Somos el yo, el ego, el orgullo, el que no me quito de ahí del medio, el que quiero tener el control. Yo no les estoy diciendo nada raro. Esto es repetición de la repetidera. Esto es lo que conocemos. Pero se nos olvida la prioridad. Y lo digo por mí. Se nos olvida. Tenemos que vernos hasta aquí, hasta el cuello, para clamar, para acordarme. Somos olvidadizos. No quiero ser obediente, quiero seguir con el timón, quiero seguir controlándolo todo. Pero digo que yo creo y que Jesús está conmigo, que el Señor está conmigo, pero todavía yo controlo, todavía yo no me quito, sigo ahí. Decía también parte de la apertura, no me niego todavía, el negarme, el quitarme, el coger cada día mi cruz, no lo hago porque sigo siendo egoísta, sigo siendo primero yo, segundo yo y tercero yo. Un dicho muy popular en toda parte. Para que nos quede más claro la comparación de la casa con mi vida, la voluntad del Señor, tan bueno que es, no por lo que dice el paisa, pero el Señor es muy bueno. Esa comparación, el Señor quiere de cada uno de nosotros es una casa, quiere hacer una mansión, quiere hacer un palacio, quiere hacer la casa más bonita. Esa es su voluntad. Si Él es el centro de mi vida, si yo soy obediente, si yo le sigo, si Él es mi prioridad, forma parte de su voluntad hacer lo mejor en nuestras vidas, hacer ese palacio. Hemos estado en esta semana mirando la nueva coronación, el nuevo rey que tenemos. Han visto, no es ostentoso todo lo que han hecho a comparación de los otros reyes. Han sido muy sencillos, pero de todos modos ninguno de nosotros vivimos en un palacio de esos.
No la tenemos. Es bonito. El ver eso por la televisión es bonito, es agradable. Que quien nos mirara, que quien nos mire, vea ese agradable, esa persona diferente. Y Dios quiere hacer eso con nosotros. Pero ¿qué queremos cada uno de nosotros? Hacer una choza. Cada uno de nosotros decidimos hacer una choza. Tomamos la decisión. Seguimos siendo libres. Pensemos si tenemos ese palacio o si tenemos esa choza. ¿Qué tenemos en cada una de nuestras vidas? Choza se entiende, ¿no? O rancho en Colombia, no sé aquí. O rancho en México es uno muy bonito, ese no. Una choza triste, una choza que se moja. Una chabola, eso, una chabola. Una favela, ahora que está el mundial, ¿ven? No seamos tan... ¿Una qué? Un jacal, como lo queramos llamar. No hagamos nuestra voluntad. No nos quedemos con esa choza. Seamos y acordémonos, recordemos siempre que Él quiere lo mejor, Él quiere un palacio, quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué dice Romanos 12:2? ¿Estoy para dónde? ¿Para adelante? ¿Para qué? Aquí. ¿Qué dice? A ver si... Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar, cambiar. Tenemos que cambiar, porque si no vamos a seguir en esa choza. Tenemos que transformar, pero esto no lo hacemos solo, esto lo hace Dios. Esto hace si nosotros tomamos la decisión, si nosotros dejamos que Dios actúe, que Jesús viva en mi vida. Se están resfriando, uy. Tenemos que parecernos a Jesús. También forma parte de la voluntad de Dios. El poder cambiar, el poder ser nuevos, diferentes, es porque Jesús tiene que estar en mi vida. Jesús tiene que reflejarse. No me deben mirar a mí, deben mirar que yo pudiera reflejar ese Jesús, el que vive. Nos falta mucho y a mí me falta mucho, pero estoy en obras. Quiero que Él se refleje en mí. ¿Cómo podemos empezar a que Él se refleje en nosotros? Romanos 8, 28 al 29. Seguíamos ahí en Romanos, un poquito adelante. 8, 28 al 29. Vamos a leer desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que dice que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos hechos conforme a la imagen de Jesús. Tenemos que llegar a ser, tenemos que tratar de ser como Él. ¿Cómo nos llamamos nosotros? Cristianos. Entonces, ¿qué seguimos?
las enseñanzas de Cristo. Debemos parecernos a Él. Amén. Tenemos que parecernos a Él. Si dice que somos hechos conforme a su imagen y que debo parecerme a Él, pues ¿qué debo hacer? ¿O qué hay en mí que a Él no le gusta? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo veo que hacen... ¿Y eso cómo se llama? También. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Nada? Eso se llama el viejo hombre, ese que tengo, ese que está en mí, ese hombre que todavía no lo entierro, ese hombre que está, que tiene lo que no le agrada al Señor, que me separa del Señor, que hace que cada día esté más lejos de Él. Y eso forma parte del pecado, como decía Tilsen. Es lo que nos separa del Señor. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que yo tenga una comunión con Él, constante, real, diaria. Que yo le busque. Que cada uno deje de tomar sus propias decisiones y primero esté Él ahí, sea mi prioridad, sea mi buscar. Al enterrar este viejo hombre, al morir esta carne, ¿qué tiene que pasar? Eso, nacemos de nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Ser un nuevo hombre, ser una nueva mujer, ver en mí una diferencia. Y quiero que lo leamos, no lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dice la guía, lo dice nuestro manual, lo dice al que le debemos dedicar tiempo, y es un propósito que tengo, el diariamente sacar más tiempo del que le dedico, conocer más, porque si me tengo que parecer a Él, tengo que conocerlo. ¿Y por medio de qué? De la palabra. Si no, ¿cómo lo conozco? Si no tengo relación con Él, ¿cómo lo conozco? Gálatas 5, 16 al 25. Para adelante, para atrás. Bueno. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Estos frutos del Espíritu, ¿qué forman? ¿Qué forman en Jesús? ¿Qué parte de Jesús son? El carácter de Cristo son
los que deben estar en nuestra vida. Por eso me debo parecer a Él. Debe haber en mí el gozo, la paz, la paciencia. Aparte de todo esto que leímos ahí, que son cosas feas y que en algunos pueden estar todavía. Aparte de esos, también podemos estar el no perdonar, el no pedir perdón, el no servir, el seguir con las murmuraciones, el tener amargura, el enojo, que a veces nos enojamos por tonterías, cosas que ya no deben estar, cosas que no deben, que me hacen faltar, enojarnos por cosas que no valen, pelearnos por un control, por un mando, dicen aquí, el mando del televisor. Y hay personas que pelean por eso, que se enfadan por eso. ¿Sí o no? Y son tonterías. Pero cuando hay esa relación con el Señor, nos damos cuenta de que pasa. Hoy lo puedo tener yo y mañana lo puede tener el otro. O vemos lo mismo, nos ponemos de acuerdo. Pero no voy a estar enojado, no te hablo, no me mires. Son cositas, roces que no hacen la voluntad del Señor. ¿Sí o no? ¿O me pasa a mí? De pronto solo me pasa a mí, no sé. De pronto ustedes no, ustedes son más obedientes que yo. Cada uno sabrá. Y así como dice tantas cosas que tenemos que quitar, pues piensen qué debo quitar aparte de esas. De pronto la de ustedes no está aquí en esta lista, de pronto tienen otra, pero piensen qué deben quitar y reemplazar por las de Cristo, reemplazar por ese gozo. No debemos estar tristes. La tristeza la podemos sentir, pero no debe permanecer en nuestra vida. No debe quedar. Debe pasar. Por eso el gozo. Por eso la felicidad no es lo mismo. El gozo es diferente. La felicidad es de ahora, de reírme y de ya. Se acabó. El gozo no. El gozo es perduradero. A pesar de las dificultades y de los problemas, ahí sigo. Sigo con el gozo. Sigo adelante. Sigo viendo la vida diferente, porque soy diferente. Porque no soy igual. Porque Jesús vive en mí. Al tener el carácter de Cristo, dice Romanos 13:14. Hoy vamos a mover la Biblia un poquito, para los que no la están haciendo en la casa, que forma parte de la voluntad del Señor, estudiar su palabra. Dice, solo les voy a leer el versículo, para no leer todo el contexto del versículo, para que nos quedemos. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Nos tenemos que vestir del Señor Jesucristo. Y nos vestimos con esto, con su carácter, con todas estas cosas. Que eso lo decimos y lo decimos en los estudios de discipulado. Ya no lo sabemos y aquí volvemos y lo decimos. Pero lo olvidamos. Nuevamente lo olvidamos. Si nos vestimos de ese Jesús, podríamos anhelar, ahora que cantábamos ese tengo hambre de ti. Ahí se canta y se anhelan muchas cosas de Él, de tu presencia, de tu alabanza, de tu olor, de todo. Si Él vive en nuestra vida, nosotros anhelaríamos eso. Así como nos hace falta el esposo, los hijos, la familia,
también el Señor Jesús debería hacernos falta. Igual, el vestirnos, el estar ahí, el que yo me quite esta ropa y esté Él ahí, que Él me cubra. Esa forma parte de la voluntad de Dios. A veces no queremos que hacer la voluntad de Dios. Yo creo que porque pensamos que si le dedico más tiempo a la iglesia, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo voy a traer para mi casa, a proveer para mi casa, si le dedico más tiempo? ¿Sí pensamos eso? ¿Alguno de ustedes lo ha pensado? Que si le dedico más tiempo, tengo que dedicarle más tiempo al trabajo. Porque antes de conocer al Señor, nuestra prioridad era el trabajo. Era el número uno. Y cuando conocemos de Dios y cuando vemos y estudiamos, sabemos que es lo último. Que el que provee es Él. Porque si tengo un trabajo y no tengo salud, me echan porque no sirvo, porque no produzco, porque no rindo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a morir? ¿Me voy a morir de hambre? Es Él el que provee. Es Él el que nos da todo. Decía Olga, no sentía angustia. Se acabó el trabajo, no sintió angustia. Confía, sabe en quién confía. Y el Señor es fiel. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y a su tiempo, como lo han dicho hoy, a su tiempo todo lo da. Nuevamente, arranca ella mañana, gracias a Dios. Él es así. Él conoce cada corazón. A veces pensamos solo en lo material, solo en lo que necesito. Pero miremos más allá en lo espiritual. Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Él. Somos nosotros los que lo limitamos. Porque le quiero ayudar. Porque quiero ayudarle al Señor. No, yo me voy a poner a trabajar para no ser carga del Señor. No. El Señor sabe. Y Él no quiere que nosotros le ayudemos. A veces tratando de ayudarle con un buen propósito, porque es parte de mi propósito, quiero ayudarle al Señor y meto en la pata. Entonces no debe ser así. Si pensamos en que nos hace falta, en que no tenemos cómo sustentarnos, Dios provee. Y ustedes saben que muchos hemos estado sin trabajo. Y aquí estamos. Desde el 2007 empezó la crisis y aquí estamos, gracias a Dios. Hoy trabaja uno, mañana trabaja el otro, pasado el otro y así. La iglesia se ha rotado y así vamos. El uno va, el otro viene, el otro llega, se fue. Pero así seguimos, ayudando los unos a los otros. Eso forma parte de la voluntad del Señor. Que estemos ahí, pendientes. Que sintamos la necesidad del otro. Que nos alegremos de las alegrías del otro. Que estemos ahí. Eso es. No tenemos que pensar en que si le dedico un poquito de tiempo a las cosas del Señor, no voy a llegar a fin de mes. Dios debe ser primero. Él es fiel. Amén. ¿Ha sido fiel hasta ahora? ¿O nos falta algo? ¿Falta algo? Ni físicamente nos falta algo. Algunos nos falta. De pronto una enfermedad, un dolor o algo. Pero Dios da las fuerzas para seguir. Amén. ¿Se están durmiendo? No. Los veo despiertos. Hasta ahora no he visto a ninguno cabecear porque desde aquí le digo el nombre. Cuidadito pues. Cuidadito de duermen. Al que yo nombre es porque está durmiendo. Bueno, despierte, gente.
Al inicio decía, a los que Dios ama, todas las cosas le ayudan a bien. Por muy difícil, por mucho dolor, porque perdí a alguien, porque me falta algo, Él está ahí, todo lo hace para bien. Pasamos eso y luego nos damos cuenta de que tenía que pasar por ahí para aprender, para mejorar, para crecer. Ya todos alzaron la cabeza, qué bueno, así. No hay ahora ninguno, tranquilos. Bueno, saben que Él debe cambiar nuestra vida, Él debe ser ese que me miren a la cara y que refleje yo esa persona, refleje ese otro yo, ese Jesús que debe estar en mí, ese Jesús que tiene tantas cosas bonitas, que es tan bueno, que por misericordia nos miró a cada uno. No lo merecíamos, pero Él nos miró. Su amor, su gracia nos cubrió. Lo hace posible que lo pudiéramos entender, que lo pudiéramos llevar a la práctica, que pudiéramos mirar lo grande que fue ese sacrificio, que no es solo palabras, que es ese cambio. Que si Él no lo hace, ¿cómo estaríamos? ¿Dónde estaríamos? Es que no estábamos aquí los 50 o 60, 70 que hay aquí, no estábamos reunidos. Cada uno estaría por su lado. Cada uno. Y eso que esta iglesia es de paso. Han llegado muchos, hemos conocido a muchos, pero no están. Han pasado. En su tiempo aprendieron y ahora están en otros lugares. Dios quiera que estén haciendo lo que Él nos enseñó aquí, lo que buenamente pudimos aprender cada uno, y que ellos lo estén reproduciendo, que estén haciendo la voluntad del Señor. Veamos Efesios 5, 15 al 17. Adelante, para atrás. ¿Lo tienen? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo estamos andando? ¿Como necios? ¿Como yo quiero? ¿Como yo decido? ¿O estamos andando con sabiduría? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos cada uno? ¿Cómo andamos? No con los pies, sino cómo estamos espiritualmente. ¿Cómo vamos? Nuestro ejemplo debe ser Cristo. Siempre desde que inicié, Cristo debe ser ese ejemplo. Cristo cumplió la voluntad de su Padre. ¿La cumplió o no? Y la cumplió bien fuerte. Fue obediente. Y tras de que la cumplió, le dio la gloria a Él. No dijo yo, porque primero yo, porque fui yo el que me puse en la cruz, porque fui yo el que no se bajó, no. Le dio la gloria a su Padre. Y eso debemos tenerlo presente. En nosotros debe haber esa humildad, que es ejemplo de Jesús. La gloria no es de nosotros, es del Señor. Es Él el que hace. Al inicio que decía, es el que pone el querer como el hacer. Es Él. Si Él no lo pone en mí, yo no podría estar aquí. Porque en mi voluntad, en mi decisión, es más fácil dormir y no estudiar. Es más fácil ser irresponsable y no estar aquí. Pero es Él el que lo hace. Es Él el que pone. Es su voluntad. Tenemos que ser obedientes.
Juan 5:30, hay varios, por decirles lo obediente que fue Jesús. Juan, para adelante. Vamos a leer este y si quieren les doy otros y ya los buscan en su casa. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. También está Juan 6:38, Lucas 22:42. Y darle la gloria al Señor, pues Juan 17:4. Hay muchos, pero el tiempo es corto. Pero sabemos que Jesús es nuestro ejemplo. Jesús no nos falla, Jesús es fiel, Jesús es único, irrepetible. No hay. Se acabó el molde, se dañó ese molde, es Él, único. Es su misericordia la que hace posible que nosotros seamos semejantes a Él, pero Él es único. Y debemos tratar de llegar, de tener ese carácter de Él. Desde esta mañana estamos alabándole, honrándole, estamos adorándole. Así como sus ángeles le adoran, también nosotros, de poderle dar la honra, la gloria, el no olvidarnos que se la merece, que es solo para Él. Y por último, quiero que miremos Primera de Juan 2:17. Para acá. Porque si somos esa nueva vida, si tenemos esa nueva vida, esa nueva criatura, si nazco de nuevo, debe quedar ese hombre, ese viejo hombre muerto, sepultado. ¿Y qué dice ahí? ¿Lo encontraron? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Todo lo que tenemos aquí, desde esa casa tan bonita con la que iniciamos, eso material, eso por lo cual pienso en darle más tiempo al Señor o no, porque no me alcanza aquí, porque no me alcanza allá, eso va a pasar. Todo va a pasar, lo de aquí se va a quedar. No lo podemos llevar, se queda. Pero si hacemos la voluntad del Señor, ¿qué dice? Dice que permanece para siempre. Dios es así. Gracias porque es así, porque pensó en todo, porque nos ama, porque no pensó en Él, pensó fue en nosotros. No importó sufrir Él, entregar a su Hijo, porque nos amó, porque está aquí, porque todavía sigue, porque es igual ayer, hoy y siempre. Que lo entendamos y que podamos recordarlo siempre. Debe estar en mi vida, debo parecerme a Jesús, debo reflejar su carácter. Era lo que tenía para compartirles, es lo que el Señor habla, lo que faltaba también en mi vida, lo que me llama la atención y me dice que tengo que estar pendiente, que no me puedo dormir. Pues igual, que cada uno lo tome o lo deje, que cada uno mire por dónde andamos. El Señor le bendiga y utilicen, y que no se quede esta palabra aquí, en estas 4 paredes, que ahora que salimos la podamos utilizar, la podamos recordar en toda la semana y en toda nuestra vida. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Su palabra es real, su palabra es buena para nuestras vidas. Mira.
Y una vez que escuchamos su palabra, Él quiere tener una respuesta, amén. Así que Dios espera de nosotros una respuesta. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, que seamos obedientes. Él nos ha hablado de una manera clara y específica, amén. Así que pensemos en estas cosas, meditemos en lo que Dios nos ha hablado a través de la hermana hoy y pongámoslo por obra. Vivamos sometidos a Dios, amén. Yo quiero compartir con ustedes los anuncios de las diferentes actividades que tenemos a lo largo de la semana.